Libro, Escatología, Final de los Tiempos. Autor, José Grau. Lección 34. La escatología de Pablo en las cartas a los tesalonicenses. 3. El tema de la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Podemos resumir la epístola como el enfoque en una gran esperanza en medio de una gran tribulación. Por eso mantiene un talante triunfal desde el comienzo hasta el final. La acción de gracias de Pablo y sus advertencias, en especial a quienes lo han entendido mal y se entregan a la holganza, están enhebradas por la gracia y la paz con que comienza y concluye la carta. Aunque esto es habitual en Pablo, aquí hay un énfasis peculiar que el versículo 7 expresa como objetivo primordial. Entre comillas, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. La manifestación del Señor Jesús. En este versículo 7, por manifestación encontramos Apocalipsis, literalmente, revelación igual quitar el velo, descubrir. Pablo usa esta palabra a menudo para referirse a la exposición de la verdad revelada, Romanos 2:5 y otras. En esta ocasión, sin embargo, se refiere a la gloriosa manifestación del Señor en su segunda venida, como en 1 Corintios 7:7. Cuando el velo sea quitado, veremos al Señor descender desde el cielo, comparar 1 Tesalonicenses 4:16. Encontramos una expresión similar en 1 Pedro 1:7. 13. La expresión significa, cuando el Señor Jesús sea revelado, o manifestado, viniendo desde el cielo. Jesús mismo habló del día en que el Hijo del Hombre se manifieste, Lucas 17:30. Jesucristo se revela a sí mismo, en esa autorrevelación reside toda la gloria de su segunda venida, para Él y para nosotros. Por eso se trata de una revelación en la que su gloria será plenamente manifiesta, porque se habrá removido el velo que hacía invisible su persona adorable. Es un término sinónimo de la parusía, su venida, que hallamos en 1 Tesalonicenses 2:19. El Señor vendrá acompañado de sus ángeles. El versículo 7 enlaza con el 8 para decir que el Señor vendrá con los ángeles de su poder, en llama de fuego, literalmente, en fuego flameante, contrastar con Hechos 7:30. En su venida será acompañado por sus ángeles, en quienes se manifiesta su poder, tal como dijo Jesús, Mateo 13:41-42 y otras. Su función será doble: a. Recoger la cizaña en gavillas para ser quemada, b. Recoger el trigo para el Señor. La alusión al fuego flameante indica la santidad del Señor, que se manifestará en el juicio, Éxodo 3:2 y otras. El pasaje que seguramente tenía muy presente Pablo, en toda su viveza, sería Isaías 66:15-16. Tanto Juan, Apocalipsis 20:11 y otras, como Pedro, 2 Pedro 3:7 y otras, narran que, a la venida de Cristo, el cielo y la tierra pasarán, y el universo entero será consumido por el fuego. Las características de la segunda venida que se describen aquí son: 1. Jesús vendrá desde el cielo. 2. Vendrá con los ángeles de su poder. 3. Vendrá en fuego llameante. El propósito de la venida del Señor. El versículo 8 afirma que el Señor se manifestará para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor viene con un propósito: dar retribución, hacer justicia, Deuteronomio 32:35 y otras. ¿A quién dará retribución? A quienes atribularon a los creyentes de Tesalónica, versículos 6 y 7, descritos por dos rasgos: primero, no conocieron a Dios; segundo, no obedecen al Evangelio. Lo primero es consecuencia de lo segundo. A Dios solo se le puede conocer de veras mediante el Evangelio. Si rechazan este mensaje, pierden toda oportunidad de conocimiento verdadero de Dios, Mateo 11:27 y otras. El pecado de los perseguidores no fue ignorancia del Evangelio, sino desobediencia. Por tanto, no se trata de desconocimiento intelectual, no conocían a Dios como su Dios, no invocaban su nombre. Tal era también la situación de los efesios antes de conocer el Evangelio que iluminó sus mentes y corazones, Efesios 1:18, y, por medio de esa iluminación, los salvó, sin Dios en el mundo, pese a sus muchos falsos dioses, Efesios 2:12. Los perseguidores en Tesalónica no tenían al Señor por su Dios, no lo invocaban como tal y odiaban su Evangelio, Jeremías 10:25 y otras. La pena que sufrirán los perseguidores. El versículo 9 dice de los perseguidores de los tesalonicenses: sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Quienes hicieron penosa la vida a los creyentes sufrirán eterna perdición, no termina nunca, 1 Corintios 5:5 y otras. Si no termina, no se trata de aniquilación. En contraste, la vida eterna se manifestará mediante la bendita contemplación del rostro de Jesucristo, la dulce comunión con Él, el estar cerca de Él, Salmos 17:15 y otras, una cercanía maravillosa, estar con el Señor, 1 Tesalonicenses 4:17.
Lo opuesto a vida eterna es eterna perdición, resultado de la retribución que el Señor hace al juzgar a los impíos. La presencia del Señor trae vida, la exclusión de esa presencia acarrea muerte. Romanos 9:3. El lenguaje recuerda Isaías 2:10, 19, 21 y Salmo 73:27. La exclusión de la compañía del Señor implica, además de la pérdida de la vida eterna, ser excluido de la gloria de su poder, a. Excluidos del poder divino que da vida, sustenta, salva y fortalece, b. Excluidos de la gloria de ese poder, es decir, de la visión del Señor en su majestad santa. La idea central, la razón básica de la perdición, es la exclusión de la presencia del Señor. Como dice Kempis, entre comillas, donde tú estás, Señor, es el cielo, donde no, el infierno. El infierno sería cielo si tú estuvieras allí, el cielo sería infierno sin ti. La única presencia del Señor que conocerán los condenados será la de la llama de fuego del juicio, no la presencia consoladora que nos libra de la ira venidera. 1 Tesalonicenses 1:10. ¿Qué traerá para los creyentes la manifestación del Señor? El versículo 10 completa la gloriosa perspectiva que, según el versículo 7, reposo, espera a los creyentes, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos, y ser admirado en todos los que creyeron, porque nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Según el versículo 7, la manifestación del Señor traerá reposo a los atribulados. Aquí se precisa en qué consistirá ese reposo: glorificará al Señor. Él quiere ser glorificado en, no solo por, ni en medio de, sus santos, quienes son del Señor deben reflejar su luz, como un espejo donde los demás vean algo de la gloria de Dios. 2 Corintios 3:18. Esta misión de glorificar al Señor empieza ya aquí, antes de la venida del Cristo en gloria. Comienzo de cita. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido. Porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Salmos 89, 15 al 17. Fin de cita. La segunda venida potenciará estas realidades al máximo. Como consecuencia, el Señor será admirado en todos los que creyeron. Cada creyente se gozará al contemplar el reflejo de la imagen de Cristo en los otros redimidos, y Dios se gozará en el gozo de sus santos, lo cual le glorificará. En este versículo se dan dos nombres a los cristianos: a. Santos, separados por Dios para su servicio, lo que indica que su salvación es, básicamente, obra de Dios; b. Creyentes, personas que han puesto su confianza en el Señor, en comunión consciente y responsable con Él. La frase parentética, porque nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, equivale a decir, cuando el Señor venga en aquel día, retribuirá a los que no conocieron a Dios y será glorificado en sus santos, lo que despertará la admiración y alabanza en todos los que creyeron. Todos os incluye a vosotros, tesalonicenses, tanto a los que durmieron ya en Jesús como a los que permanezcan cuando Él venga, e incluye a todos los creyentes sinceros, sin excepción, porque creísteis nuestro testimonio. Una oración con objetivos muy prácticos. El versículo 11 dice, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad, y toda obra de fe con su poder. Pablo, Silvano y Timoteo no solo dan gracias por la fe y el amor de los tesalonicenses, sino que oran por ellos siempre, y recuerdan ante el trono de la gracia sus necesidades. Si en el día del juicio los tesalonicenses son contados dignos de heredar el reino, deben ya ahora conducirse de tal manera que sean dignos del llamamiento recibido por el Evangelio. La palabra llamamiento, klesis, se usa en el Nuevo Testamento para el llamamiento divino a la salvación, Romanos 11:29 y otras. Si nuestra vida es Cristo, el futuro será ganancia. Pero como por sí mismo el ser humano es incapaz de vivir de manera digna, se añade la petición de que el Señor obre y cumpla en los creyentes su voluntad. Nótese la combinación, propósito y obra, propósito de bondad y obra de fe. El primero es incompleto sin la segunda, y esta nada puede si no actúa por fe, es la obra que realiza y sostiene la fe. 1 Tesalonicenses 1:3, la fe cobra energía del amor, como dice el original de Gálatas 5:6, y es el motor dinámico de la vida cristiana, Hebreos 10:38 y otras. Si Pablo ya sabía por tantas evidencias, fe, amor, constancia y perseverancia, que Dios, en el día del juicio, los tendría por dignos de entrar en la salvación completa y final, ¿por qué ora todavía por su perfecta santificación? No porque temiera que cayeran de la gracia y perdieran la salvación, lo cual contradiría lo dicho en el versículo 5, sino porque sabía que, como resultado de la oración constante, la suya y la de otros, los creyentes vivirían de manera digna de la vocación recibida, y así Dios, en el día del juicio, los considerará dignos de entrar en el reino.
En la cadena de gracias que efectúan la salvación, la oración y la santificación son vínculos imprescindibles. Dios obra por medio de instrumentos, personas y acontecimientos. El versículo 12 expresa la cumbre de comunión a la que debe llegar el creyente. El lenguaje recuerda Juan 17:10-22 y 15:4, Jesucristo en vosotros, y vosotros en él. Contiene dos peticiones. 1. Que Cristo sea glorificado en los creyentes. 2. Que los creyentes sean glorificados en él. Ya vimos en el versículo 10 lo que significa que Cristo sea glorificado en sus santos. Aquí es su nombre el que debe ser glorificado. El nombre de Cristo equivale a Cristo mismo, exactamente como Él se ha revelado y puede ser conocido, el ungido de Dios, el Salvador, el Señor. Cuando aceptamos su salvación, compartimos su unción, nos sometemos a su señorío y gozamos de comunión con Él, su nombre es glorificado entre nosotros y en nosotros. La obra de Jesucristo en los corazones lo glorifica a Él y nos glorifica a nosotros. Esa gloria no es por mérito humano, si lo fuera, no habría gloria, sino por gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Esta gracia proviene del Padre y nos viene por el Hijo, pero también proviene del Hijo tanto como del Padre. El Hijo, al igual que el Padre, es la fuente y el autor de la vida, Juan 5:26 y otras. En efecto, la gracia de Dios es el origen de todo, porque todo el proceso de salvación es enteramente fruto de su iniciativa soberana y amorosa. Esto no quita que las buenas obras del creyente tengan su galardón, no como mérito que exige pago, sino como recompensa prometida.